En el capítulo anterior, observamos cómo Ángela Aguilar le propinó una fuerte bofetada a Cristian Nodal, lo que lo llevó a tomar la decisión de curar sus adicciones al alcohol, guiado por Pepe Aguilar. ¿Logrará recuperarse? Si crees que Cristian Nodal está haciendo un esfuerzo, dale me gusta ahora. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, cuando el primer rayo de luz iluminó el extenso rancho Aguilar, cubriendo de un resplandor dorado los interminables pastizales y las viejas edificaciones que, como testigos mudos, albergaban en sus paredes ecos de incontables historias familiares. El aire estaba impregnado de la fragancia de la hierba fresca y la tierra húmeda, mientras un silencio tenso envolvía todo a su alrededor. Era como si el propio lugar aguardara algo, un cambio, un giro del destino, que marcaría el inicio de una transformación inevitable. Cristian Nodal, con el ceño fruncido y las manos temblorosas, seguía sentado a la sombra de un imponente árbol, enfrentando el peso de la conversación que había sostenido con Pepe Aguilar la noche anterior. Esa charla no había sido solo un cruce de palabras, había sido un choque de emociones, un ajuste de cuentas entre su presente caótico y el futuro incierto que le esperaba. El ambiente aún estaba cargado de la amarga discusión, donde las recriminaciones y las verdades dolorosas habían dejado una marca profunda en ambos hombres. Pepe, con una mirada dura pero llena de preocupación, le había dejado claro que el tiempo de las excusas había llegado a su fin. El cumpleaños de Ángela, que debería haber sido una celebración llena de amor y alegría, se había transformado en una noche de humillación para Cristian, sumido en el alcohol y el descontrol. El incidente había sido un grito de auxilio, uno que no solo había lastimado a Ángela, sino que también había desgarrado algo dentro de él. La vida de excesos y autodestrucción lo había llevado al borde del abismo, y esa noche había sido el empujón final. La mirada decepcionada de Ángela y el abrumador silencio de Pepe habían sido las gotas que colmaron el vaso. Cristian sabía que ya no podía seguir por ese camino. Si no hacía algo ahora, perdería lo que más amaba. No solo a Ángela, sino también su dignidad, su carrera, su identidad. Pepe, en un acto de firmeza y compasión, le había propuesto una solución, pero no una que Cristian hubiera esperado. El patriarca Aguilar había mencionado un lugar místico, lleno de leyendas y magia, un rincón oculto en las selvas de México, Catemaco, famoso por sus brujos y chamanes. Un lugar donde lo terrenal se entrelazaba con lo espiritual y donde aquellos que lo buscaban podían encontrar una forma de sanación diferente. Pepe le había contado sobre un chamán respetado, un hombre de sabiduría ancestral, que según se decía, podía ayudar a las personas a enfrentarse a sus demonios más oscuros. Cristian no estaba seguro de lo que sentía ante esa idea. Magia, rituales, curaciones espirituales. Era escéptico, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Las terapias convencionales, las promesas rotas y las palabras vacías ya no funcionaban. Algo más profundo estaba en juego, algo que el chamán de Catemaco quizá podría entender mejor que nadie. El viaje a Catemaco fue tan corto en tiempo como largo en introspección. Cristian no podía dejar de preguntarse si esta vez sería diferente. ¿Sería posible que este hombre, con sus rituales y conocimientos ancestrales, pudiera ayudarlo donde otros habían fracasado? El paisaje exótico y salvaje que lo recibió al llegar no hizo más que aumentar su incertidumbre. El aire denso y cargado de humedad tenía un olor diferente, casi místico, como si algo más allá de lo visible estuviera presente en cada rincón de esa tierra. Al llegar al pequeño pueblo, el ambiente vibraba con una energía única. Los rumores sobre los rituales y la magia que allí se practicaban no eran solo cuentos. Los habitantes del lugar hablaban con respeto y cierta reverencia de los brujos y chamanes,
figuras que habían formado parte de la cultura local durante siglos. Christian sentía que estaba a punto de embarcarse en algo que lo superaba, algo que no entendía completamente, pero que le ofrecía una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El chamán lo esperaba en lo profundo de la selva, en una cabaña rodeada por árboles tan altos que sus copas parecían perderse en el cielo. Al llegar, fue recibido por el hombre, una figura imponente, envuelta en una túnica simple, pero adornada con símbolos que parecían tener una conexión profunda con la naturaleza y los espíritus. Había algo en su mirada, una sabiduría antigua, que hacía que Christian, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que estaba en el lugar correcto. El chamán lo guió hasta un círculo de piedras, rodeado de cuarzos y objetos rituales. Todo en ese lugar emanaba una energía extraña, pero no desagradable. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si las preocupaciones del mundo exterior quedaran atrás. La ceremonia comenzó y Christian, aunque aún escéptico, decidió entregarse al proceso. Sabía que si quería cambiar, debía abrirse a lo desconocido, aceptar que tal vez el problema no era solo suyo, sino parte de una herencia más profunda. Los rituales, los cánticos y el ambiente místico lo sumergieron en un estado de introspección que nunca antes había experimentado. Las imágenes de su pasado, los momentos más dolorosos y las decisiones que lo habían llevado hasta allí, pasaban por su mente como un torrente incontrolable. El chamán hablaba de energías, de la conexión entre el alma y el cuerpo, de las cicatrices invisibles que uno arrastraba de generación en generación. Christian sintió, por primera vez, que no estaba solo en su lucha. Que tal vez, las sombras que lo perseguían eran antiguas, que no solo estaban relacionadas con sus elecciones, sino con una carga más grande, más pesada, transmitida a través del tiempo. Los cánticos, las oraciones y los rituales parecían llevarlo a un lugar profundo dentro de sí mismo, uno al que nunca antes se había atrevido a entrar. Allí, en ese rincón oculto de su alma, encontró la raíz de su dolor, la fuente de su adicción. No era solo el alcohol. Era el vacío, la soledad, el miedo a fracasar, a no ser suficiente. Y más allá de todo eso, estaba la esperanza, una pequeña chispa que aún ardía dentro de él, esperando ser avivada. El chamán lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de Christian. Sabía que este viaje no terminaría allí, que sería solo el primer paso de un camino largo y arduo hacia la sanación. Pero también sabía que algo había cambiado, que la decisión de sanar había echado raíces en lo más profundo de su ser. La ceremonia concluyó, pero el viaje de Christian apenas comenzaba. Al salir de la cabaña, el aire fresco de la selva lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, sintiendo una ligereza en el pecho que no había sentido en años. No sabía si este viaje lo salvaría, pero estaba dispuesto a luchar, a enfrentarse a sus demonios, con más fuerza que nunca. El grupo se encontraba reunido en círculo, bajo un amplio toldo en la densa selva de Catemaco, donde el viento susurraba a través de las hojas, y el canto de los pájaros creaba un ambiente casi místico. Christian observaba el entorno con cierta incomodidad, ajeno a la calma que parecían proyectar los otros participantes. Algunos ya conocían los rituales del chamán Nahual Nahui, pero para Christian, todo era desconocido y extraño. Había venido por Ángela, con la esperanza de que esto lo ayudara a superar su batalla interna. Con los ojos cerrados, intentó conectar con la serenidad del momento, tal como el chamán había indicado, pero su mente se resistía. Aún así, comenzó a dejarse llevar poco a poco por la quietud de la selva, mientras recordaba por qué había llegado hasta allí. El alcohol, sus impulsos, sus constantes errores. Sabía que su vida necesitaba un cambio, pero le costaba definir por dónde empezar.
Después de un rato, Nawal Nawi lo invitó a concentrarse en un aspecto específico de su vida, algo que sintiera profundamente que debía sanar. Tras reflexionar unos momentos, Christian supo que el mayor desafío era su relación destructiva con el alcohol. Siempre volvía a la botella, incluso cuando sabía que lo destruía lentamente. Esa era su lucha más dura, y si había alguna esperanza de liberarse, estaba dispuesto a intentarlo. El chamán lo guió en un ritual simbólico, pidiéndole que eligiera a 2 personas del grupo para que representaran su situación, una para encarnar su adicción y otra que lo representara a él mismo. Christian escogió a 2 personas, quienes fueron situadas en el centro del círculo, mientras él observaba desde fuera, como un espectador de su propia vida. Lo que sucedió a continuación fue profundamente inquietante. Los representantes, movidos por la energía del ritual, comenzaron a interactuar de una manera que reflejaba fielmente su lucha interior. La figura que representaba la adicción se acercaba con insistencia, mientras que su yo ficticio retrocedía, atrapado en una dinámica de la que parecía imposible escapar. Era como ver una metáfora viva de su vida, donde siempre acababa sucumbiendo, sin importar cuánto intentara resistirse. La escena se volvió aún más intensa, cuando Nawal Nawi introdujo a un nuevo representante, un ancestro de Christian, que había vivido hacía varias generaciones. Este hombre, simbólicamente cargando con un dolor ancestral, se desplomó al suelo, como si soportara un peso insoportable. Christian, observando desde el círculo, sintió un escalofrío al comprender que su adicción no solo era un problema personal, sino una herencia de un dolor que venía de mucho antes. La historia del antepasado, encarnada en el ritual, revelaba una tragedia que lo había llevado a buscar refugio en el alcohol, un patrón que se había transmitido de generación en generación. Christian sintió que por primera vez entendía el origen profundo de su lucha. No solo se trataba de su propia debilidad, sino de una carga ancestral que había estado pesando sobre él sin que lo supiera. Mientras el antepasado lloraba en el ritual, Christian también se quebró. Las lágrimas brotaron con fuerza, liberando un dolor que había estado acumulado durante años. Nawal Nawi lo guió en este proceso, ayudándolo a entender que ya no necesitaba seguir cargando con ese sufrimiento. Podía honrar el pasado, pero también tenía la libertad de romper con ese ciclo. Así, en medio de la selva, con el eco de sus ancestros resonando en su alma, Christian sintió que algo profundo comenzaba a sanar. Había dado el primer paso en un largo camino hacia la libertad. ¿Qué opinas? ¿Crees que Christian podrá liberarse de la sombra de su pasado y superar su adicción? ¿O será este solo otro episodio en su batalla emocional? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir su historia y ver cómo avanza en su camino de sanación, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta el próximo chisme.